¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Junta Médica. Nuestro tema del día, el aneurisma cerebral. Aunque la palabra quizás nos suene un poco fuerte, lo cierto es que la mayoría de los aneurismas no presentan síntomas y no son muy riesgosos. Sin embargo, ya saben que los aneurismas es la inflamación de los vasos sanguíneos en el cerebro. Si estos se rompen, por ejemplo, ahí sí podrían ser muy graves porque es una emergencia médica que debe ser atendida de inmediato. Empezamos la Junta Médica. Bien, nuestro hashtag del día es muy simple, aneurisma cerebral, así que ya lo sabe, las cuentas de Junta Médica las tienen en Facebook y también en Twitter. Vamos a conocer a los doctores invitados al programa. Está el doctor José Luis Hacha, neurocirujano del Hospital 2 de Mayo, Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y el doctor Hernán Cañari, neurocirujano pediatra del Instituto Nacional del Niño de Breña. Hoy hablamos de aneurisma cerebral. Vamos de inmediato con la información diaria, para poder contextualizar un poco nuestro tema del día. El tejido cerebral es alimentado por una red de arterias. Si las paredes de una arteria se debilitan y una parte se hincha, se forma un aneurisma cerebral. La mayoría de los aneurismas cerebrales se forman sin ningún síntoma. Conforme pasa el tiempo, el aneurisma se puede romper, causando un sangrado en el cerebro. Ciertas personas tienen mayor riesgo de sufrir aneurismas cerebrales. Con frecuencia ocurre en adultos, pero también puede presentarse en los niños. Por eso está aquí la presencia del doctor, que es neurocirujano pediatra. Muy bien, ¿nos pueden explicar un poquito en qué consiste esta red arterial del cerebro y cómo es que se produce un aneurisma cerebral? A ver, ¿quién quiere empezar? Ahí está, levanta la mano el doctor. Muy bien. Bueno, muy buenos días. El cerebro, uno de los principales órganos del cuerpo humano, es un órgano muy vascularizado. Como ustedes pueden ver en la imagen, es un órgano que recibe una irrigación directa, podríamos decirlo, por parte del bombeo de la circulación del corazón, a través de dos sistemas arteriales, el sistema arterial anterior, que es el sistema carotídeo, y el sistema vertebral, que corresponde a la circulación posterior. Existen dos arterias importantes, que son esas dos arterias grandes que se encuentran... casi a la mitad, ¿no? Prácticamente sí, en la parte más superior. Son arterias que tienen un flujo de sangre muy importante hacia la irrigación del cerebro. Y en la parte posterior ustedes están observando la arteria basilar, que corresponde también a parte de la circulación posterior. Entonces, esto le proporciona un gran flujo de sangre al cerebro y a las diferentes estructuras cerebrales para la adecuada nutrición y la adecuada función cerebral. Los aneurismas cerebrales, como lo comentabas hace un momento, corresponden a dilataciones, prácticamente como unos globitos, podríamos decirle, que le salen a las arterias que se encuentran en el cerebro. Y por diferentes circunstancias, cuando estos globitos, estos aneurismas, se pueden llegar a romper, generan realmente un problema bastante serio para el paciente. Solo cuando estos se rompen. Cuando se rompen. Y cuando, digamos, sangra. Hay cuando sangre se parte del rompen, cerebro. condicionan un tipo de hemorragia que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. O también hemorragias intraparenquimales, hemorragias dentro del cerebro en sí. Pero que, dependiendo del tipo de sangrado, dependiendo de la magnitud del sangrado, pueden dejar secuelas muy importantes en el paciente. Estadísticamente se dice que cerca del 40-50% de los pacientes con un aneurisma roto prácticamente no llega a un hospital. Hay una alta mortalidad, el paciente se muere directamente. Y eso es en cuestión de horas. En minutos. Incluso minutos, ¿no? O sea, muy rápido. Entonces, es muy rápido, el evento. El otro porcentaje de pacientes puede llegar al hospital, pero también puede tener un desenlace fatal, si es que no se le da una atención adecuada, ¿no? Y cierta cantidad de pacientes, en los cuales se decide hacer un tratamiento inmediato, pueden quedar con alguna secuela neurológica importante porque
Como te comentaba, el sangrado produce una lesión del cerebro, ¿no? Y más adelante nos van a explicar, ¿no? Cuáles son esas secuelas de las que nos está comentando el doctor. Vamos a ir a ver cuáles son los tipos de aneurisma, ¿no? que podemos encontrar. A ver, lo tenemos acá en la pantalla. Ahí está, ¿no? Aneurisma, no leo que está muy lejos, aneurisma sacular o valla o aneurisma fusiforme. A ver, ¿nos podrían explicar la diferencia entre ambos, por favor? Bueno, claro, los aneurismas saculares son los denominados globitos, como se observan ahí en la pantalla, ¿no? Son defectos de la pared arterial y conforme se hace este defecto mucho mayor, se comienza a dilatar parte de la arteria. Entonces se forman como un globito en la arteria. Normalmente estos aneurismas se van localizando en las bifurcaciones de las arterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una arteria terminal que se divide en dos y justo en esa bifurcación se empiezan a formar este tipo de aneurismas porque es justo ahí donde existe mucho mayor flujo sanguíneo. Ajá, ¿no? Ahí vemos en la imagen el globito que usted nos está comentando, ¿no? Exacto. ¿No? El aneurisma fusiforme, que es el otro tipo, se trata de una dilatación de la arteria en sí. Tenemos acá una arteria recta y este aneurisma fusiforme es como un globito que se forma pero alrededor de toda la arteria. O sea, es un defecto de toda la arteria. ¿Cuál de los dos es más común? El sacular. El sacular es el más común, ¿no? Y bueno, y también agregando algo de los tipos de aneurisma, nosotros como cirujanos clasificamos los aneurismas de acuerdo al tamaño también, ¿no? Hay aneurismas pequeños, hay aneurismas medianos, grandes e incluso gigantes, que son los que llegan a medir más de 25 milímetros, ¿no? Para recalcar algo de la formación de estos aneurismas, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Como hay que saber distinguir los grupos etarios. Yo soy neurocirujano del Hospital del Niño de Breña, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un tipo de pacientes que son pacientes pediátricos. Existen otros pacientes que son los adultos. En los adultos existen factores de riesgo. Está la hipertensión, está la diabetes, está el cigarro, sobre todo, y el sexo femenino también. Y un detalle importante que es de todos el más importante es la herencia. Si tienes algún familiar que ya ha tenido un aneurisma intracraneal o que ya haya sangrado, el riesgo para un paciente, para un hermano, es muchísimo mayor, ¿no? Separando un poco los adultos de los niños, ¿no? Como les comenté, los adultos tienen diabetes, hipertensión, fuman. Los niños no tienen estos factores de riesgo. Entonces, en los niños los aneurismas es algo muy particular. ¿Por qué? Porque se debe a defectos congénitos, ¿ya?, que tienen en la pared arterial. O sea, esta pared nace con una debilidad y poco a poco van formándose estos aneurismas, ¿no? ¿Qué tan común es la aparición de un aneurisma cerebral? Porque realmente podemos tener un aneurisma y ni cuenta nos damos. Sí. Sí. Bueno, como lo comentaba Hernán, esto se debe mucho también a estos factores genéticos que uno trae, ¿no? Y que, bueno, como usted lo dice, uno no sabe que lo tiene hasta que por eventualidades se puede romper y ahí es cuando uno recién lo descubre, ¿no? Pero sí existen algunos datos que a nosotros nos pueden hacer sospechar de que una persona puede tener un aneurisma cerebral. Y esto es básicamente los dolores de cabeza, ¿no? El dolor de cabeza en una persona de forma crónica. Pero es una cefalea, digamos, característica que duele en una parte de la cabeza. Es en ciertas partes, generalmente es en las zonas frontales, en las zonas temporales, ¿no? Pero que además de ello pueden asociarse también a algunas otras características, como por ejemplo si los aneurismas crecen y tienen un contacto directo con, digamos, los nervios ópticos, podrían generar algún tipo de alteración visual, ¿ya? O de repente pueden crecer ya de otra forma, mucho más grande, como lo ha explicado Hernán, pueden generar compromiso de otras funciones, incluso funciones hasta endocrinológicas también, ¿ya? Quería yo comentarle algo acerca de también lo que estuvo mencionando Hernán, que además de estos tipos de aneurismas, existen aneurismas que son
producidos por traumas, por ejemplo, ¿no? También, los ¿no? aneurismas Justo lo vamos a ver. traumáticos, y también existen otros tipos de aneurismas que son los aneurismas micóticos, que son otros tipos de aneurismas que se producen por lesiones de las paredes vasculares, pero por causas infecciosas, básicamente, ¿no? Y que no corresponden al territorio común de aparición de los aneurismas, sino corresponden ya a otros territorios cerebrales. Muy bien. Antes de irnos con ese dato, no sé si Yasmín quisiera comentar algo. No, en realidad la parte del abordaje psicológico, el psicoterapéutico, empieza una vez que el paciente recibe el alta hospitalario. Difícilmente llega a consulta psicológica Claro, un paciente antes, ¿no? de manera previa, ¿no? A no ser que de repente dentro de estas evaluaciones predictivas, ¿no? Por factores genéticos, de repente en ese momento sí, ¿no? Pero quizá un poco más adelante podemos hablar un poco de la parte psicomotriz que aborda la psicoterapia o las afecciones en el área del habla generalmente. Y sí, más que nada eso. Así, entonces ya dentro de un ratito volvemos nuevamente con Yasmín. A ver, algunos tipos de aneurismas pueden presentarse después de una lesión en la cabeza o partir de ciertas infecciones de la sangre, ¿no? Justo lo que estaba comentando el doctor José Luis, ¿no? Por ejemplo, un accidente con el que hayamos tenido un traumatismo en la cabeza podría ser una de las causas, porque realmente no se saben las causas exactas, ¿no? De la aparición de los aneurismas. Pero a esto acotar de que no es cualquier golpe en la cabeza. En realidad es un golpe o considerado un trauma de alto impacto, es un traumatismo en la cabeza que puede condicionar de que alguna de las arterias de la base del cráneo puedan sufrir algún tipo de lesión de índole traumática, y esto alterar la pared, ¿no? Y con el constante flujo de esa arteria, bueno, generar esta dilatación, O sea, ¿no? un golpe seco, por ejemplo, podría generar una caída. Pero tendría, trauma severo, tendría que ser un trauma Claro, bastante severo, ¿no? Como le digo, un trauma de alto impacto que condicione una fractura de la base del cráneo o condicione una lesión importante, ¿no? O sea, no es cualquier golpe, ¿no? Es un trauma considerable realmente. Lo que dice el doctor Luis Sacha es que para que se genere estos tipos de aneurismas traumáticos se necesita tener un daño de la pared arterial, definitivamente. No, ¿no? porque de repente una mamá puede pensar, se cayó mi hijo de la Claro. cama y le dio No, un no, aneurisma, eso no es un trauma Eso ya. severo. Ah, ok, queda claro. Así es. Entonces es un trauma muy severo en el cual se daña la arteria, se diseca la arteria y poco a poco se va formando este aneurisma, ¿no? Ese es un grupo de aneurismas también que se llaman los aneurismas disecantes, ¿no? Que también está dentro del conglomerado de aneurismas, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, hemos empezado recién el programa, todavía nos queda mucho por delante. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos. Continuamos conversando aquí en Junta Médica sobre los aneurismas cerebrales, ¿no? Pero estábamos hablando aquí con los doctores y habría que recalcar que, por ejemplo, algunos deportes de contacto como el boxeo o el fútbol americano, que puede haber muchos golpes de por medio, no van a generar un aneurisma cerebral, ¿no? No, definitivamente no es tan así. Como te comentaba hace un momento, no es cualquier golpe lesión, o cualquier lesión traumática la que condiciona los aneurismas traumáticos, pero estos deportes de contacto donde hay golpes De por medio, constantes, ¿no? Que van condicionando en el cerebro ciertos tipos de lesiones, ¿no? Que se van dando básicamente en unas zonas que corresponden a ciertos circuitos neurológicos, estos axones cerebrales, van teniendo lesiones repetitivas, y esto puede sí condicionar posteriormente a algunas lesiones que se van a manifestar de diferentes formas, ¿no? Pero básicamente no es que estos deportes de contacto condicionen a la aparición de un aneurisma aneurisma cerebral. No, no es así. Perfecto, muy bien. Un aneurisma cerebral puede continuar creciendo hasta reventar y derramar sangre en áreas dentro del cerebro o alrededor de él. Pero luego está la otra parte, ¿no? La mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas, ¿no? O sea, vemos ahí los dos lados de la moneda también, ¿no? Justo lo que estás mencionando es muy importante. Hay que saber distinguir entre un aneurisma cerebral no roto Y uno roto. de un aneurisma cerebral roto, porque estamos ante dos escenarios muy distintos. Un aneurisma cerebral roto es una emergencia,
quirúrgica en la cual hay que tratar de cerrar ese aneurisma cuanto antes, ¿no? Y un aneurisma cerebral no roto, como lo tenemos ahí en la pantalla, indica que la mayoría de aneurismas cerebrales no presentan roturas, son asintomáticos la mayoría. Y presentan un tipo de dolor de cabeza que es un dolor de cabeza de tipo vascular, que le llamamos cefalea vascular, de tipo latido, ¿no? Pero igualmente no es tan condicionante de que sea por ese aneurisma ese tipo de dolor de cabeza. O sea, no hay un síntoma específico para un aneurisma no roto. Hay veces, discúlpame, sí, pero hay veces hasta los hallazgos son de forma incidental. Hay muchas personas que tienen dolores de cabeza constantes, crónicos, y que son evaluados durante bastante tiempo, digamos, médicamente, y tras un examen, ¿no?, neuroradiológico, se puede hacer el diagnóstico de, mira, apareció un aneurisma en los exámenes, ¿no? Pero sin que ello también sea relación directa, porque puede darse el caso de que fue por otra cosa, fue por otra cosa y eso. se encontró otro, ¿no? Quería hacer una acotación acerca de lo que mencionaste anteriormente, que estaba escrito ahí, es que no es que el aneurisma va creciendo y al momento de romperse se genera, digamos, es la rotura, no, porque hay aneurismas que son pequeños, se rompen y generan el sangrado. O sea, no hay que esperar a que... No tiene que crecer... No es que tiene que crecer, digamos... Para reventar. Para reventar, no. Pequeño también puede... Pueden haber aneurismas pequeños en diferentes zonas de la circulación cerebral que se pueden romper y pueden generar un sangrado, y catastrófico, por cierto, que también tienen que ser, digamos, requieren de un tratamiento, ¿no? Ya sea tratamiento médico-quirúrgico o por tratamiento endovascular. Lo que dice el doctor Luis es importante. No depende del tamaño del aneurisma para ver cuál se va a romper o no. Antiguamente habían estudios internacionales, ¿no?, en la cual veían que los aneurismas de mayor tamaño eran los aneurismas que más se rompían, ¿no? Pero sin embargo, pasando el tiempo se veía que los aneurismas pequeños también sufrían ruptura. Entonces, había una disyuntiva ahí, ¿no? ¿Qué aneurismas iban a romper? Entonces, en este momento, lo que está en boga es poder predecir qué aneurisma no roto se va a romper. Y eso es muy difícil de saber, ¿no? Para nosotros sería fenomenal, claro, ¿no?, decir, este aneurisma no roto se va a romper, eso hay que tratarlo. Actualmente lo que sí se está haciendo son estudios de dinámica de fluidos, ¿no?, dentro del aneurisma, y se puede llegar a predecir en algunos casos qué aneurismas sí se podrían romper. Pero esto es lo que a nosotros nos pone a veces en duda en el tratamiento, ¿no? Ver qué aneurismas no rotos sí hay que tratar y qué aneurismas no hay que tratar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que nos hagan alguna prueba para otra cosa, como dice el doctor, y de ahí salga que tengamos un aneurisma cerebral, ¿eso nos puede afectar psicológicamente? Aunque nos digan, oye, por si acaso esto no va a generar mayor problema en tu vida. Sí, claro que sí. Definitivamente hay un cambio en la percepción de qué es lo que la persona puede hacer en adelante y qué es lo que no. Entonces, muchas veces los pacientes, de manera sugestiva, no solamente en el caso de los aneurismas, una vez que les detectan algo, son diagnosticados de algo, comienzan a generar mayor preocupación y a tener pensamientos en relación a la enfermedad, del desencadenamiento. Empiezan a aparecer síntomas que antes ni existían, ¿no? Puede haber una suerte de tristeza al inicio porque evidentemente no va a tener las mismas licencias en su día a día o en sus conductas, ¿no?, en sus comportamientos. Si es un fumador, probablemente va a tener que abstenerse de fumar. Si es una persona que ingiere alcohol, también va a tener que cambiar ciertos comportamientos en el día a día en relación a su alimentación, de repente al estrés que muchas veces puede tener en el trabajo, en la familia, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay un cambio tras el diagnóstico. Muy bien, perfecto. Vamos con el siguiente dato, ¿no?, para poner un poco en contexto el tema de los síntomas, ¿no? Hay que dejar en claro que hablamos, ¿no?, de los aneurismas cuando no se rompen y cuando se rompen, ¿no? A ver, cuando se rompe un aneurisma, el sangrado suele durar solo unos segundos, causando daño directo a las células y aumentando la presión en el interior del cráneo. Hasta aquí vamos bien.
¿no? Muy bien, vamos a ver cuáles son entonces los síntomas que pueden aparecer con la ruptura de un aneurisma cerebral, ¿no? Ojo, conlleva un alto riesgo de muerte o secuelas graves. También lo que nos está comentando el doctor, que más adelante vamos a ver cuáles son el tipo de secuelas que nos puede dejar. Vamos a ver los síntomas. A ver, vamos a ver cuáles son algunos de ellos. Visión borrosa o doble, ¿no? Dolor arriba o detrás del ojo, pupila dilatada, párpado caído, problemas con el movimiento de los ojos, debilidad, entumecimiento, dificultad para hablar, dolor de cabeza crónico. Eso es el que es el aneurisma no roto. Exacto. Ahora, también hay que tener en cuenta que estos son síntomas, pero luego también decimos que es asintomático. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? Mira, con respecto a lo que está aquí anotado en cuanto a los aneurismas no rotos, digamos que lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Existen aneurismas que van creciendo y como se encuentran en la base del cráneo y en relación a estructuras como por ejemplo los nervios ópticos y algunos nervios que son los nervios que dan la movilidad a los ojos, entonces se producen problemas con el movimiento de los ojos. En el caso de, digamos, que aparezcan aneurismas que están en ciertas zonas, digamos, del cerebro y que por alteraciones básicamente del flujo generan cierto grado de alteración de la circulación de ciertas partes del cerebro, pueden estar en relación a cierta aparición de adormecimientos o debilidad en ciertas partes del cuerpo. Y lo que mencionaban también ahí, el dolor de cabeza crónico, ¿no? Entonces, ante estos síntomas que van apareciendo así de una manera, digamos, frecuente, de manera crónica, uno siempre tiene que estar en constante evaluación para determinar si esto corresponde o no a un aneurisma cerebral. ¿No? ¿Y eso, por ejemplo, cómo se puede detectar, por ejemplo, con una resonancia magnética? Existen muchas formas de estudio vascular cerebral. El que se tiene a la mano en todos los hospitales es la angiotem, que es una tomografía cerebral con contraste, con el cual se reconstruye los vasos sanguíneos del cráneo, ¿no? Del cerebro, perdón, y se puede lograr identificar la lesión. Otro estudio es la angioresonancia también, ¿no? Y finalmente es otra herramienta bastante útil, que es ya la parte intervencionista, que es la que hacemos en el Instituto de Salud del Niño de Breña, es el estudio vascular cerebral invasivo, que se trata de hacer una angiografía cerebral ingresando por la arteria femoral que queda acá en la ingle, ingresando unos catéteres hacia la arteria carótida o arteria vertebral, y a partir de esa arteria inyectar una sustancia que pinta todos los vasos cerebrales y de esa forma nosotros ir buscando dónde está la lesión. Y esa herramienta nos permite verificar y darle vuelta a la imagen y buscarla y poder identificar exactamente dónde está la lesión que ha sangrado, ¿no? Bien, qué interesante. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de un aneurisma roto, el que ya se considera una emergencia gravísima. A ver, dolor de cabeza severo y repentino, rigidez en el cuello, náuseas y vómitos, somnolencia o pérdida de conciencia. A ver, repentina visión borrosa o doble, problemas al caminar o mareos, debilidad y adormecimiento repentino, convulsiones y sensibilidad de los ojos a la luz. Bien, entonces, como tú lo has mencionado, el aneurisma roto es una emergencia neuroquirúrgica. Para nosotros podemos recibir pacientes en la emergencia con múltiples síntomas. O solamente un paciente que de un momento a otro tiene un dolor intenso de cabeza. Generalmente se describe este dolor intenso en la cabeza como un dolor que nunca antes en su vida lo había presentado, ¿no? Estos pacientes muchas veces tienen dolores de cabeza, dolores crónicos, pero este es el mayor dolor, ¿no?, de cabeza de su vida. Este dolor de cabeza intenso se puede asociar también a pérdida súbita del sensorio, pérdida súbita de la conciencia. Se desmayan, ¿no? Pueden presentarse con síntomas de hipertensión endocraniana, como son, por ejemplo, el dolor de cabeza, los vómitos explosivos. Puede asociarse también a convulsiones, dependiendo de dónde haya sido el sangrado. Algunos pueden tener, si es que está en condiciones el paciente de manifestarlo también y tras examinarlo, pueden presentar rigidez de nuca.
meningios. Entonces, pero en sí, estos son síntomas y signos que nosotros tenemos que detectar rápidamente en emergencia y sobre ello hacerle los estudios adecuados. El primer estudio que realizamos en una emergencia de este tipo es hacer una tomografía cerebral. Esta tomografía cerebral es una tomografía sin contraste, pero nos va a permitir a nosotros ver el tipo de sangrado que ha habido, que es una hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática puede ser también desde algo muy leve hasta algo ya muy aparatoso, muy grotesco, con sangrado muy difuso, que incluso ya genera mucha hipertensión endocraneana. Fíjense ustedes que el cerebro está dentro de una caja rígida, dura, que es el cráneo. Imagínense ustedes que este sangrado en el cerebro condiciona un aumento de volumen por el sangrado y genera edema en el cerebro, secundario a esta hemorragia. Entonces el cerebro se va hinchando dentro de una cavidad bastante rígida, eso genera hipertensión endocraneana. Eso es lo que mata a un paciente, si es que nosotros no le damos el tratamiento debido. Esto sucede mucho, ¿no? Nosotros trabajamos en un hospital nacional, es un hospital que recibe muchos pacientes de diferentes partes del país. Fíjense ustedes que en las diferentes regiones, en diferentes partes de nuestro Perú, no tenemos la manera de cómo poder tratar. O sea, no hay un servicio de neurocirugía en cada hospital, en las diferentes zonas. Entonces, tenemos que estar en constante aceptación de pacientes, ¿no?, con este tipo de problemas, y ya llegan pues en algunos estados incluso ya un poco más, digamos, calamitosos, por así decirlo, ¿no?, porque hay mucho daño en el cerebro. Entonces, una vez detectado este sangrado, esta hemorragia cerebral, procedemos a lo que decía el doctor Cañari, a hacer una prueba de tipo vascular, ¿no? Mediante una angiotomografía podemos detectar, hacer la reconstrucción del aneurisma y consideramos el tratamiento quirúrgico microvascular en ese momento, o de lo contrario el tratamiento endovascular si es que lo requiere. Perfecto, muy bien. Hacemos una pausa en Junta Médica. Continuamos en Junta Médica. Ahora sí, Yasmín, vamos a necesitar de tu intervención. Ok, empezando la parte de diagnóstica, bueno, algo que también venía pensando mientras los doctores hablaban es, quizá debamos indicarle también un poco a la población y de repente a algunas personas que nos ven en los lugares más recónditos del país, que no tienen todos estos medios tecnológicos como para hacer todo este tipo de evaluación tan compleja, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, en algunos de los hospitales en los que trabajé, las evaluaciones de neuropsicología muchas veces ayudaban a detectar si es que había algún tipo de lesión cerebral, alguna área del cerebro comprometido. Podía ser un aneurisma o no, pero quizás son datos que puedan ayudar, ¿no? La neuropsicología, ¿qué es lo que hace en términos de diagnóstico? Va a tratar de ver, digamos, en la parte psicomotriz cómo es que el paciente se está desenvolviendo. No sé, se les puede dar instrucciones claras como tócate con la punta del dedo del índice derecho la nariz, ver si acata esa orden bien o si lo hace con de repente la mano izquierda porque hay un error de interpretación, sea porque hay alguna área afectada. También si es que de repente te das cuenta que la persona comienza a tener cierta dificultad para evocar ciertas palabras al momento de expresarse, en vez de decirte pásame el vaso, te dice pásame la cuchara y luego como que, ¿no? Que esto también se ve muchas veces en la parte posterior de ya surgido el evento del rompimiento de la arteria, ¿no? Entonces, ver eso un poco, de ahí, ¿qué más les podría decir de la parte diagnóstica? Que es importante ver cómo de repente también la persona se orienta, el tema de la orientación es básico, orientación en tiempo, espacio. Muchas veces cuando los pacientes despiertan de algún tipo de traumatismo severo, qué día es, cómo se llama, dónde vive, los datos de filiación que siempre son los que todos nosotros recordamos, pero si hay algún área del cerebro que está más o menos comprometida o puede haber algún tipo de aneurisma cerebral desencadenado, puede que hayan algunas fallas o algún
De repente es algún tipo de demora en el tiempo en el que van a evocar estos datos, ¿Puede ¿no? generar, por ejemplo, un aneurisma, una pérdida de memoria, por ejemplo, de corto plazo? A corto y largo plazo, También. sí, porque muchas Ajá. veces el cerebelo se ve comprometido, la coordinación, como decía, ¿no? La parte motriz, extremidades también. ¿No? Por ejemplo, yo quiero decir derecha y digo, perdón, me quiero ir a la derecha y me voy por el lado izquierdo. Eso le pasa a sí. bastantes personas sin que tengan aneurisma. También. Pero claro, podría pasar sumado a otros. Y quería hacerte una acotación, si me permites, porque lo que conversaba la doctora es importantísimo. Y creo que el examen neurológico semiológico nunca va a pasar. O sea, para nosotros es importantísimo la parte clínica. Nosotros evaluamos al paciente neurológicamente mediante un examen físico, clínico, semiológico. Eso es fundamental para nosotros. Pero en los casos de aneurismas cerebrales rotos, donde el paciente está en un estado crítico, muchas veces no es tan factible eso de entablar una conversación con el paciente, sino simplemente examinándole las pupilas, examinándole los signos meningios, examinando y viendo y observando cómo se encuentra neurológicamente. En ese momento ya tenemos que solicitar los estudios, ¿no? Muy bien. Vamos a dejar un momentito a los doctores porque vamos a ver ahora en su ruta de la salud. Hola, esta ruta de la salud nos ha puesto de vuelta en el Hospital 2 de Mayo. El día de hoy vamos a observar mucho más de cerca qué exámenes y pruebas se realizan en relación a los aneurismas. Así que empecemos. Bien, ahora estamos con el doctor Pedro Soto Padilla, que nos va a contar qué pruebas o exámenes se realizan cuando se detecta un aneurisma. El primer estudio luego de este es una tomografía cerebral simple, sin contraste, totalmente simple. Ahí vamos a poder ver la imagen del sangrado inicial. Luego del primer estudio positivo, vista la hemorragia que produce la rotura de un aneurisma en la tomografía simple, vamos a hacer el estudio selectivo para localizar el vaso que se rompió. Y eso se hace a través de una angiotomografía cerebral. La angiotomografía es un estudio de software de la misma tomografía, es una extensión del mismo examen de tomografía, donde involucrado un programa se reconstruyen las arterias cerebrales haciendo una sustracción del hueso craneal. Entonces se ven solamente las arterias. Doctor, y cuéntenos, ¿existe algún requerimiento para que el paciente se pueda hacer de manera exitosa estos exámenes? Para hacerse la tomografía se puede hacer sin ninguna preparación previa, porque es una tomografía simple, sin ningún tipo de contraste. Para el caso del examen selectivo de la angiotomografía necesitamos colocar sustancia de contraste endovenosa. El paciente tendrá que tener por lo menos unos 6 o 7 horas de ayuno. Y si ahora tenemos que hablar sobre las intervenciones quirúrgicas, ¿cuál es la diferencia entre el clipaje y la embolización o en qué caso se realiza cada una de ellas? Cuando hablamos de clipaje estamos hablando de una craniotomía, una cirugía donde abrimos cráneo, ingresamos dentro del cerebro a través de microscopio operatorio para aumentar imagen y entramos a buscar el aneurisma in situ para colocarle un clip definitivo y permitir que la circulación continúe, pero se individualiza a través del clip a la malformación aneurismática. En el caso de la embolización es un tratamiento endovascular mínimamente invasivo porque no hay ningún tipo de cirugía. Se hace una punción a través de la ingle para canalizar la arteria femoral y con catéteres se ingresa exactamente hasta el sitio donde se encuentra el aneurisma para dejarle un pequeño alambrito que es el coil o alguna sustancia embolizable, de tal manera que se cierra el aneurisma per se. Y ahora creo que lo que se están preguntando los que nos observan es qué complicaciones pueden existir en ambas intervenciones quirúrgicas, porque siempre puede haber algo ahí que ocurra, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. En el caso de las craniotomías es una cirugía de alta envergadura, con anestesia general. Obviamente, mismo la anestesia puede tener complicaciones en cualquiera de los pacientes. Puede haber hemorragias dentro del quirófano propias del sangrado, de la rotura del aneurisma, que mientras se está haciendo la microscopía pueden suceder. En el caso de las embolizaciones tampoco, no es que sea la última palabra, ¿no? Hay también complicaciones, a veces el coil rompe la estructura debilitada de la pared del aneurisma y sale invadiendo el cerebro, produciendo lesiones directas arteriales, produciendo hematomas, entonces hay que ir a rescatar los coils. Muchísimas gracias por su explicación extraordinaria. Ahora sí, Paola, regresamos contigo al estudio, así que gracias, ya nos vemos. Chau.
Gracias a ti, Aura. ¿Cuándo es necesario operar un aneurisma? Ya. Bueno, A ver. bueno el aneurisma se hace necesario operar cuando está roto. Solo cuando está roto. No. Ya. Se hace muy necesario, como usted dice, ¿no? Ok. Se hace muy necesario operar cuando está roto, ¿no? La modalidad del tratamiento va a depender mucho de la experticia y en qué centro se encuentra el paciente. En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el Departamento de Neurocirugía, en su unidad vascular y endovascular, nosotros realizamos los dos tipos de tratamientos. El tratamiento, como ven ustedes en la pantalla, bueno, de aneurismas por vía microquirúrgica, no sé si pueden adelantarla, ¿no? Que es con un clip, ¿no? Este es un aneurisma de la bifurcación carotídea y lo ven como un saquito que protruye. Y este es un aneurisma clipado, ¿no? Este es un aneurisma de un niño que hemos clipado, ¿no? Y el otro tipo de manejo es el manejo endovascular, que también lo ofrecemos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿no? Este tratamiento endovascular se trata de ingresar por la arteria femoral y mínimamente invasivo. Nosotros ingresamos por esta arteria por debajo de toda la piel, solamente por dentro de la arteria. Llegamos hasta las arterias que nutren el cerebro y finalmente logramos localizar, esta es la imagen que nosotros tenemos ahí en un arco en C, ¿no? Y logramos cateterizar esta arteria, logramos identificar el aneurisma y lo ocluimos, ¿no? En el caso de los niños, que es un caso particular, como les expliqué, son defectos congénitos de la pared, ¿no? Son aneurismas muy peculiares. Por ejemplo, vemos ahí un caso de un aneurisma distal, ¿no? Eso es un aneurisma de tipo micótico, ¿no? Que podría ser cerrado por vía microquirúrgica, pero en este caso lo hicimos por vía endovascular. Este ¿no? tipo de aneurisma es el que comentaban que podría ser producido por infecciones. Por infecciones, exacto. Son aneurismas muy distales. Son aneurismas que son producidos por alguna infección y como se va distalmente, ¿no? Termina empotrándose en una arteria distal y esta infección degenera el vaso sanguíneo y se forma ese aneurisma de tipo sacular, ¿no? Este aneurisma lo tratamos de forma endovascular, hace poco nomás, ha sido hace un par de semanas, cerrándolo totalmente, ¿no? Ahora, después de esta intervención que, como usted está comentando, no es tan invasiva, ¿no? Exacto. ¿Cómo es la recuperación? ¿Es rápida? Eso es algo muy importante de que la población sepa, ¿no? El tratamiento microquirúrgico se trata de hacer una craneotomía, o sea, se hace una incisión sobre la piel, se saca la parte del cráneo para poder abordar ese aneurisma y lógicamente es mucho más invasivo porque se espatula el cerebro para llegar al aneurisma y todo. Sin embargo, por vía endovascular, solamente se hace mínimamente invasivo y la recuperación es muchísimo más rápida. El paciente puede estar un día con el aneurisma roto y al día siguiente tranquilo, sin ningún problema, intacto, ¿no? En cambio, con la cirugía sí la recuperación es un poco más lenta, ¿no? Porque el paciente tiene que pasar a UCI, como se han trajinado los vasitos, puede haber un fenómeno ahí de vasorreactividad en la cual los vasos se pueden estrechar más, eso se llama vasoespasmos, que es una complicación de la hemorragia. Entonces, como es esta terapia endovascular mínimamente invasiva, genera muchas menos complicaciones. Ahora, ¿cuáles son las secuelas que podría dejar? Pero antes, permíteme dar también una acotación acerca de lo que estaba comentando Hernán, que existen aneurismas que necesitan ser operados microquirúrgicamente y existen aneurismas que necesariamente tienen que ser o seguir la terapia endovascular, la mínimamente invasiva a través del cateterismo. Nosotros en el hospital, bueno, nos dedicamos a hacer la cirugía microvascular, ¿no? De los pacientes que llegan con aneurismas rotos, ya sea abordándolas en forma aguda, digamos, porque tenemos hasta 3 días para poder, ¿no? Someterlos a intervención quirúrgica y posteriormente, de acuerdo a cómo va la evolución, planteemos el tratamiento quirúrgico o endovascular. Acerca de tu pregunta, en realidad la secuela, ¿no? La secuela neurológica que puede quedar mucho va a depender del tipo de sangrado y del daño que haya generado este sangrado,
en el cerebro. Hay que recordar de que se produce un hematoma, o se produce un sangrado en el cerebro y condiciona isquemia, infarto y muerte del tejido cerebral. Entonces, lo que va a aparecer posteriormente es también, digamos, el daño, ¿no? Clínicamente se va a ver demostrado ese daño que se ha producido en el cerebro. La cirugía cerebral es una cirugía bastante compleja, ¿no? Y por cierto, condiciona también diferentes tipos de vasorreactividad, como decía Hernán, ¿no? Al momento del ingreso microquirúrgico, pero existen estrategias para nosotros poder llegar a ciertos aneurismas y poder hacer el adecuado clipaje, ¿ya? Antes, sin mencionar también de que la misma hemorragia subaracnoidea condiciona ciertos tipos de complicaciones. Una de las principales complicaciones después de una hemorragia subaracnoidea, cuando se rompe el aneurisma, es el resangrado. ¿Sí? Ya sangró, ingresó a la emergencia, puede resangrar el aneurisma en horas o en algunos días. Puede resangrar, puede romperse y ese resangrado puede ser fatal para el paciente. De ahí la manera de que tenemos que actuar rápidamente. Otra de las complicaciones que también se pueden ver es que el sangrado en la base del cerebro puede estimular a las arterias del cerebro a que se cierren bruscamente. Eso se conoce como fenómeno de vasoespasmo cerebral. Y obviamente ello va a llevar a que ciertas zonas del cerebro se queden sin irrigación y condicionen infartos cerebrales posteriormente. Otra de las complicaciones que podemos observar... Eso es un montón, por lo que veo, ¿no? No, es que la hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática es realmente un tema muy complejo y que amerita un manejo en la unidad de cuidados intensivos, neurocríticos. Es un manejo multimodal que debemos de hacer porque está en juego la vida de un paciente. Por supuesto, ¿no? Hacemos una brevísima pausa, ¿no? Enseguida volvemos ya con las conclusiones finales. Y luego también para que Yasmín nos comente un poco acerca de cuándo es necesario, por ejemplo, las terapias del lenguaje, ¿no? Del habla, etcétera. Ya regresamos. Vamos ya con lo último, ¿no? De nuestro tema del día. Dejaba, ¿no? la pregunta antes de irnos a la pausa. Yasmín, ¿cuándo, por ejemplo, es necesario una terapia, ¿no? Para recuperar nuevamente el tema del habla, del lenguaje? Y me estás comentando que las terapias pueden ser incluso hasta por años. Sí, ¿no? muchas veces, si es que el caso ha sido muy grave, ¿no? Y ya se han visto varias áreas afectadas. Antes que nada, de hecho, primero decirles a los pacientes que pueden haber sufrido algún tipo de aneurisma cerebral, con ruptura sobre todo, que traten de no frustrarse, porque las primeras preguntas que aparecen es ¿y cuándo voy a estar, ¿no? Como justo comentaba hace un momento el doctor, ya con todas mis funciones bien? ¿Cuándo voy a poder levantar los objetos como lo hacía antes? Esta dificultad en la pierna, en el brazo, ¿cuándo se me va a pasar? Entonces, primero explicarles que tengan calma. Si el cerebro está vivo, puede aprender a lo largo de la vida, de repente con un poco más de paciencia, con un poco más de dificultad, pero pueden ir adquiriendo habilidades a lo largo de la vida. Eso por un lado. Por otra parte, también enseñarles a manejar un poco la frustración, la tensión, el estrés que ellos pueden llegar a sentir frente a la frustración de no poder hacer las actividades que hacían antes, ¿no? Incluso en el caso de los varones, si el caso ha sido grave, muchas veces presentan algún tipo de disfunción o algún tipo de falla en la parte de la relación íntima. Entonces también aprender a manejar sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos en relación a ello, ¿no? En relación a la terapia del lenguaje, a la terapia motriz, muchas veces se ve afectada, como les decía, el área de Broca, el área de Wernicke, ¿no? Hacer las terapias en relación a lo que es la audición, el movimiento motor de todo lo que son los músculos del rostro, especialmente de la boca, para que puedan tener una mejor dicción, el tono, en la parte motriz, todo lo que es la coordinación, el equilibrio, si es que ha habido alguna parte comprometida en ese caso. Y sobre todo al entorno familiar, decirles que tengan mucha paciencia y mucha calma, porque no todas las personas tienen la misma capacidad para irse desenvolviendo, ir desarrollando nuevamente las actividades. Es como una psicoeducación nuevamente en muchos aspectos de la vida, tanto desde la parte verbal, motriz, ¿no? En el área que se ve afectada.
Entonces, que tengan paciencia. Si es que la persona ha perdido ciertas actividades que son muy individuales, como llevarse la comida a la boca, ¿no? El uso de la cuchara, el cambio de la ropa, van a tener que ayudarlos en un primer momento, ¿no? Entonces, tratar de mantener la calma. La persona se va a frustrar en algunos momentos porque no puede hacer cosas tan básicas como esas que en un primer momento las hacía, y eso también ataca un poco su individualidad, ¿no? El hecho de sentirse personas individuales porque van a pasar a cierto nivel de dependencia con algún cuidador o algo parecido, ¿no? Pero aquí hablamos de los aneurismas, digamos, que han sido los más graves. Sí, ¿no? generalmente. Pero uno que no ha llegado hasta ese punto, digamos, la persona puede nuevamente hacer su vida completamente normal. Sí, es así. Sí, el paciente es tratado a tiempo, ¿no? Puede dentro de las primeras semanas, incluso meses, haber cierto tipo de secuela neurológica, pero posteriormente el paciente puede llegar a tener una recuperación e insertarse nuevamente. Casi al 100%. Dependiendo. Muchas veces. ¿No? Muy bien. Antes, durante el programa, los doctores estaban explicando también cuáles eran algunos factores de riesgo, ¿no? Que podría, por ejemplo, desencadenar en la aparición de un aneurisma cerebral. Vamos a repetirlos nuevamente ya para cerrarlo. A ver, vamos a ver a continuación. Uno de ellos, ¿no? Y quizás el más importante, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿cierto? ¿No? Eleva mucho el riesgo de aparición de un aneurisma. Enfermedad poliquística de los riñones. ¿Esto por qué es un factor de riesgo? La enfermedad poliquística renal es una enfermedad que lo manejan mucho los nefrólogos en sí, que se encargan de los riñones netamente, pero estos pacientes, un 10% desarrollan aneurismas cerebrales. ¿Por qué? Porque desarrollan defectos de la pared, ¿no? O sea, hay una sustancia ahí que se llama colágeno que le da fuerza a la pared, se degrada y por lo tanto se forman esos aneurismas saculares. Perfecto, muy bien. A ver, podemos poner nuevamente el listado y lo vamos así repitiendo rápido. A ver, enfermedad vascular del colágeno, alta presión arterial, consumo alcohólico excesivo y fumar también, ¿no? Así que, cuidado, esos son los factores de riesgo. Muy bien. Rápidamente, que ya nos tenemos que despedir. A ver, unas conclusiones finales así, pero cortitas. A ver, doctor. Simplemente cuando las personas tienen dolores de cabeza crónicos, es importante la evaluación médica, ¿no? Y si es que mucha gente se encuentra en provincia y tiene estos dolores de cabeza y además se agrega un dolor de cabeza ya de otras características más, acudir a un centro, ¿no? hospitalario para hacer una adecuada evaluación. Perfecto, doctor. Bueno, nosotros somos una unidad pediátrica, trabajamos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Decirle a la población que nosotros contamos con los dos tipos de manejo, con el manejo microquirúrgico y el manejo endovascular de este tipo de lesiones, y hacerle recalcar a la población de que un aneurisma cerebral roto o un paciente con patología vascular cerebral no es un paciente perdido. Eso lo estamos viendo nosotros acá, se puede tratar, pueden mejorar, pueden salir adelante. Entonces, venga a un centro de referencia. En este caso, si es pediátrico, podrían ir al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. De Breña, muy bien. ¿Yasmín? Sí, la terapia ocupacional física es de suma importancia, incluso yo me atrevería a decir que un poco más que la emocional, si es que no hay un mayor compromiso en temas de depresión o manejo de emociones, ¿no? Así que apuesten más que nada por eso, para que vayan mejorando su individualidad, ejerciendo las funciones que siempre han hecho, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestro programa del día. Se quedan con la programación de TV Perú.